Hay una ciudad en medio del mar Caspio donde nadie tiene tierra bajo los pies y lleva funcionando desde 1949. Esta es solo una de las 7 ciudades más impresionantes que vamos a ver en este video. Número 1. Empezamos en Alaska, costa sur, a unos 100 kilómetros al sudeste de Anchorage. Ahí existe una localidad llamada Whittier, que en 2024 tenía unos 272 habitantes censados. La mayoría de ellos vivía, trabajaba, hacía la compra y llevaba a sus hijos al colegio sin salir nunca del mismo edificio. El edificio se llamaba Begich Towers, 14 plantas. Su construcción empezó en 1953 y se completó en 1957, ya en plena Guerra Fría, bajo el nombre de Hodge Building. El ejército de los Estados Unidos lo levantó para alojar al cuerpo de ingenieros durante la tensión con la Unión Soviética. El puerto natural protegido por montañas era estratégicamente demasiado valioso para ignorarlo. Cuando los militares se fueron, el edificio quedó para los civiles. Dentro de ese bloque de hormigón había una tienda de alimentación, una oficina de correos, la comisaría de policía, una clínica, una pequeña iglesia baptista, una cancha de juegos infantiles cubierta y un pasillo calefactado que conectaba directamente con el colegio. Los niños no necesitaban abrigo para ir a clase. ¿Por qué todo en un solo edificio? Porque Whittier recibía aproximadamente 5 metros de precipitación al año, el récord absoluto entre ciudades de los Estados Unidos. 6 meses de nieve, 6 meses de lluvia y ráfagas de viento en invierno que podían alcanzar los 96 kilómetros por hora. Una vecina llamada Brenda Tolman contó que una vez la nieve se acumuló a más de 4 metros junto a la valla de su parcela y sus 2 renos la saltaron y se marcharon hacia la montaña. Para llegar a Whittier por tierra había que atravesar un túnel de 4 kilómetros horadado en la roca de una montaña. El túnel solo dejaba pasar tráfico en un sentido a la vez. De noche cerraba por completo. Si no llegabas antes del cierre, dormías fuera. La lógica era tan sencilla como brutal. Si el clima hace inhabitable el exterior, metes toda la vida dentro de un solo edificio y aguantas. Pero el frío tiene un opuesto igual de cruel. ¿Qué pasa cuando el calor es tan extremo que las paredes de una casa normal simplemente dejan de protegerte? Hay un lugar en Australia donde encontraron la respuesta y la respuesta está debajo del suelo. Ciudad número 2. En enero de 2019, el termómetro de Coober Pedy en el desierto de Australia del Sur marcó 49.5 grados centígrados, el récord oficial registrado por la Oficina de Meteorología Australiana para esa localidad. A esa temperatura, una taza de aluminio dejada al sol se vuelve imposible de agarrar con la mano. Un día normal de verano rondaba los 40 a 45 grados a la sombra. Todo comenzó en 1915, cuando un adolescente llamado Willie Hutchison encontró un ópalo mientras acompañaba a su padre en una expedición de prospección. La piedra resultó ser valiosa y había muchas más. Llegaron buscadores de todo el mundo y muy pronto quedó claro que vivir en la superficie era sencillamente imposible. La solución fue la misma que ya usaban los mineros en las galerías: excavar hacia adentro. Construyeron habitaciones y pasillos directamente en las laderas de las colinas de piedra arenisca. A esas viviendas las llaman duguts, que en inglés australiano vendría a ser algo como excavaciones habitadas. Dentro de un dugut, la temperatura se mantenía alrededor de los 24 grados durante todo el año, sin ningún sistema de climatización. Las paredes de arenisca absorbían el calor, el ruido y el polvo rojo que flotaba constantemente sobre la ciudad por décadas de extracción minera. En 2024, Coober Pedy tenía aproximadamente 2.500 habitantes, más de la mitad viviendo bajo tierra. La ciudad tenía una iglesia ortodoxa serbia completamente excavada en la roca, con íconos, altar y lámparas de aceite. Los feligreses bajaban a misa como si entrasen a una mina. También había un hotel subterráneo, un museo subterráneo y un campo de golf sin una sola brizna de hierba, porque en ese suelo no crecía nada. Frío, calor, los dos resueltos, pero hay una ciudad donde el problema no es la temperatura, es el aire. Literalmente hay menos oxígeno y aún así 50,000 personas eligieron vivir ahí y muchos de ellos sabían perfectamente que no llegarían a los 40 años. Número 3. La Rinconada. La Rinconada está en los Andes peruanos, al pie del glaciar Ananea, en la región de Puno. Su altitud es de 5.100 metros sobre el nivel del mar. Para que eso tenga referencia, es casi 300 metros más alto que el Mont Blanc, la cima más elevada de los Alpes, que se queda en los 4.805 metros. La Rinconada supera a toda la cordillera alpina. A esa altitud, la presión atmosférica hace que el aire contenga aproximadamente la mitad del oxígeno disponible a nivel del mar. Los habitantes nacidos allí
allí habían desarrollado una adaptación fisiológica real. Tenían una concentración de glóbulos rojos en sangre significativamente superior a la de los peruanos en las zonas bajas, lo que les permitía transportar más oxígeno con cada respiración. Entre 2001 y 2009, el precio del oro se multiplicó aproximadamente por 3 en los mercados internacionales. Eso convirtió el yacimiento aurífero que había bajo la Rinconada en algo muy rentable de pronto. Los buscadores llegaron en masa desde todo el Perú y la población de la ciudad creció más del doble en 10 años, llegando a oscilar entre 30,000 y 50,000 personas según la fuente y el momento. Nadie planificó esa ciudad. Las casas y las chozas brotaron solas en el flanco del glaciar, sin urbanismo, sin alcantarillado, sin red de agua potable. La electricidad llegó entrado ya el año 2000 y no llegó a todos los rincones. El sistema de pago en las minas se llamaba cachorreo. El minero trabajaba 30 días seguidos sin cobrar un solo sol. El día 31 tenía derecho a llevarse encima todo el mineral que físicamente pudiera cargar. Era una lotería que se jugaba con el cuerpo y con frecuencia con la vida. El suelo de la Rinconada estaba impregnado de mercurio, usando artesanalmente para separar el oro del mineral. Las aguas subterráneas también estaban contaminadas. La esperanza de vida media de un minero en esa ciudad rondaba los 30 a 35 años, según investigadores de la Universidad Nacional de Altiplano. La mitad de la esperanza de vida de un peruano promedio. Sabían todo eso y seguían llegando. 3 ciudades hasta aquí, 3 problemas distintos. El siguiente es diferente a todos. No es el clima ni la altura, es que directamente no hay suelo, y lo que hicieron sus habitantes con eso fue construir una de las comunidades más densas de África. Número 4. En Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, hay un barrio llamado Makoko, justo al lado del puente Third Mainland, el que une la isla de Lagos con el continente. A la izquierda del puente, rascacielos, yates y los barrios ricos de Ikoyi. A la derecha, cientos de cabañas de madera clavadas sobre pilotes directamente en el fondo de una laguna. El barrio lo fundaron pescadores del pueblo Gun en el siglo XIX. Querían estar cerca del agua para pescar. Un siglo y medio después, sus descendientes seguían ahí, con entre 85,000 y 300,000 personas según la estimación. En Makoko no había calles, las calles eran agua, con 1,5 metros de profundidad. Los niños iban al colegio en canoa, los vendedores de pan, verdura y agua potable recorrían las manzanas en barca. El arquitecto nigeriano Kunle Adeyemi diseñó una escuela flotante que estuvo en funcionamiento varios años hasta que colapsó. No había alcantarillado en ninguna parte de la zona acuática y todos los residuos caían directamente a la laguna donde también se pescaba. Solo el 7% de los residentes de Makoko tenía derechos legales sobre su vivienda. Las autoridades de Lagos habían intentado demoler el barrio en varias ocasiones. En 2005, primer intento. En 2012, segundo intento. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, excavadoras flotantes bajo escolta policial destruyeron cientos de casas sobre el agua sin previo aviso. Según organizaciones de derechos humanos, unas 30,000 personas perdieron su vivienda en esos 2 meses y seguían reconstruyendo porque cuando no tienes tierra bajo los pies, aprendes a fabricarla. Número 5. Hashima tenía 83,000 personas por kilómetro cuadrado y parece imposible superarlo, pues había un lugar en Hong Kong que lo multiplicó por 15, sin arquitectos, sin permisos, sin planos. A 15 kilómetros al suroeste de Nagasaki, en el mar de China Oriental, había un arrecife con forma de barco de guerra japonés. Lo llamaban Gunkanjima, que en japonés significa isla de buque de guerra. Su nombre oficial era Hashima. En 1890, el conglomerado Mitsubishi compró la isla al gobierno imperial japonés. Bajo la roca habían encontrado carbón y el carbón era entonces el combustible de toda la industria. Las galerías se extendían cientos de metros bajo el lecho marino. El problema era que la isla medía 480 metros de largo por unos 160 de ancho. Superficie total, menos de 8 hectáreas. No cabía nada más en la roca. En 1916, Mitsubishi hizo algo que ninguna empresa había hecho antes en Japón. Construyó el primer edificio residencial de hormigón armado de varios pisos pensada para alojar a los mineros. Con el tiempo, los edificios fueron creciendo hasta que la isla entera quedó convertida en un cubo de hormigón compacto. En 1959, Hashima alcanzó su población máxima, 5,259 personas. La densidad de población era de aproximadamente 83,000 personas por kilómetro cuadrado, 13 veces la densidad metropolitana de Tokio, el récord mundial absoluto para una isla habitada. Había colegio, hospital, cine, baño público, 2 templos y varios bares. En cambio, no había agua potable en la roca. Llegaba por tubería submarina desde tierra firme. Tampoco había tierra cultivable, así que los vecinos cargaban macetas con tierra traída de fuera hasta los tejados para tener algo de vegetación. En enero de 1974, Mitsubishi anunció el cierre de la mina. La mina cerró oficialmente el 15 de enero. Japón había completado su transición del carbón al petróleo y la extracción
extracción había dejado de ser rentable. El último habitante abandonó la isla el 20 de abril de 1974. Hoy, Hachima es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2015. Los turistas acceden solo por una pasarela reforzada. Los muros de hormigón se deshacen solos y las losas caen sobre las callejuelas interiores. La ciudad más densa de la historia de las islas habitadas se convirtió en el montón de ruinas más denso del planeta. El problema de Makoko era que tenía demasiado espacio vacío debajo. El problema del siguiente lugar era exactamente el contrario. Había tan poca tierra que ingenieros de Mitsubishi hicieron algo que nadie había hecho antes en Japón para poder meter a 5,000 personas en menos de 5 hectáreas. Ciudad número 6. En 1898, Gran Bretaña firmó la segunda convención de Pekín para arrendar los nuevos territorios de Hong Kong por 99 años. China aceptó el arriendo, pero impuso una condición: mantendría la jurisdicción sobre la antigua fortaleza militar de Kowloon, siempre que no interfiriese con la defensa británica. El resultado fue una parcela de apenas 210 por 120 metros, poco más de 2 hectáreas y media, como 5 campos de fútbol, donde ninguna autoridad tenía poder real. Tras la Segunda Guerra Mundial, refugiados del continente chino empezaron a llegar en masa. La policía británica no podía entrar porque formalmente era territorio chino y la policía china no venía porque estaba en zona británica. Nadie tenía autoridad real dentro de esa parcela. Así la gente empezó a construir sin arquitectos, sin licencias, sin planos, sin inspectores, un piso sobre otro, un edificio pegado al siguiente, escaleras que conectaban tejados, pasarelas entre terrazas. Hacia los años 80, dentro de ese recinto había unos 350 edificios completamente soldados entre sí, formando un bloque continuo. En 1987, la ciudad amurallada de Kowloon albergaba aproximadamente 33,000 personas en un espacio de 2.6 hectáreas. La densidad resultante era de 1.255.000 personas por kilómetro cuadrado, unas 200 veces la densidad del área metropolitana de Tokio, que ronda los 6.200 habitantes por kilómetro cuadrado, el récord absoluto de densidad de población en toda la historia documentada de las ciudades humanas. Dentro no había ley, operaban dentistas sin titulación, fábricas de fideos clandestinas, fumaderos de opio, prostíbulos y escuelas de artes marciales. La luz solar no llegaba a los pisos bajos, así que los pasillos estaban iluminados todo el día con fluorescentes. Por las paredes discurrían tuberías instaladas sin ningún criterio de ingeniería y el agua resumaba constantemente por los corredores. En 1987, el gobierno de Hong Kong decidió demolerla. Se pagaron compensaciones que sumaron en total 2.7 mil millones de dólares de Hong Kong. El derribo empezó en marzo de 1993 y terminó en abril de 1994. 350 edificios que habían crecido solos durante medio siglo desaparecieron en 14 meses. 6 ciudades, las 6 tenían al menos roca, fango o agua poco profunda bajo los pies. La última no tenía nada, solo mar abierto con 20 metros de profundidad y 86 kilómetros hasta la costa más cercana. Lo que los soviéticos construyeron ahí cambió para siempre lo que la ingeniería consideraba posible. Número 7. El 7 de noviembre de 1949, a 86 kilómetros de Bakú, en medio del mar Caspio, la brigada del maestro perforador Mikhail Kaverochkin obtuvo el primer petróleo marino de la historia. El pozo estaba sobre una plataforma metálica solitaria en el agua. Producía alrededor de 100 toneladas diarias extraídas de 1 kilómetro de profundidad. Para mantener esa extracción de forma continua, hacía falta algo mucho más grande. El problema era que nadie en el mundo había construido nunca una infraestructura permanente sobre el fondo marino a esa profundidad. 20 metros de agua no parece mucho, pero en 1950 era territorio técnico completamente desconocido. Los ingenieros soviéticos encontraron una solución que hoy parece imposible de aprobar en ningún comité técnico del mundo. Cogieron 7 barcos viejos fuera de servicio y los hundieron deliberadamente en el punto elegido. Los cascos formaron un arrecife artificial en el fondo. Sobre ese arrecife vertieron tierra, piedras y chatarra, y así crearon una plataforma sobre el agua. Clavaron pilotes de acero, soldaron pasarelas encima y pusieron estaciones de bombeo. Eso fue el núcleo de lo que se llamaría Neftaslari, piedras de petróleo, oil rocks en inglés. Lo que vino después fue un ejercicio de escala que nadie esperaba ver en mitad del mar. En 1958, sobre los pilotes, ya había edificios de viviendas de 9 pisos para los trabajadores. A finales de los años 70, la ciudad tenía panadería, cine y policlínica. Lo más increíble era la red de carreteras. Entre las plataformas se construyeron puentes sobre pilotes de acero. En los años 70, la longitud total de esas carreteras sobre el mar superaba los 300 kilómetros. Si se estirasen en línea recta, alcanzarían para ir de Madrid a Valencia en línea recta. La ciudad tenía dirección postal propia. En el apogeo de los años 60, vivían en Oil Rock aproximadamente
aproximadamente 5.000 personas. El agua potable llegaba por tuberías submarinas hendidas desde la costa. Hoy la ciudad sigue funcionando. La empresa estatal Azerbaiyán Azócar extrae alrededor de 1 millón de toneladas de petróleo al año. Unos 2.000 trabajadores rotan en turnos, pero la ciudad está perdiendo la batalla contra el Caspio. Tras la caída de la Unión Soviética, mantener 300 kilómetros de puente resultó inviable. Muchas plataformas están abandonadas, muchos tramos de viaductos se han hundido en el agua. El 4 de diciembre de 2015, durante una tormenta, parte de un edificio residencial se desprendió y cayó al mar. 3 trabajadores de Zócar desaparecieron esa noche. De los 300 kilómetros de carreteras originales, hoy solo quedan operativos unos 45. El Caspio recupera metro a metro lo que el ser humano le arrebató. 7 ciudades, 7 versiones distintas de lo que ningún urbanista sensato habría aprobado. Y sin embargo, en todas ellas, en algún momento, vivieron miles de personas. Una ciudad no dura lo que duran sus edificios. Dura exactamente lo que dura la razón para quedarse. Cuando esa razón desaparece, solo quedan el mar, el viento y paredes de hormigón que nadie va a limpiar. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente.